Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos, depende el momento que cada persona se pueda conectar, pueda disfrutar de este maravilloso programa transmitido a través de esta plataforma que a Dios le ha placido poner en la mente de el reverendo Heredia Pardo. Y a través de esta plataforma han pasado muchas cosas maravillosas, de verdad. Yo estoy sorprendida desde el momento que empezó él a trabajar con esta línea, la cual de verdad ha sido de tanta bendición para mucha gente. Y hoy le damos la bienvenida a un tremendo hombre de Dios, maravilloso, que Dios ha conservado y que Dios trajo con un propósito grande. Y le ha cuidado, le ha guardado y le dio el momento de conocerle, hizo el llamamiento a él desde que era muy niño. Entonces, yo creo que Dios no tuvo mucho que perdonarle, sino mucho que darle. Entonces, eso es maravilloso. Pedimos en este momento, yo creo, Pastor Heredia, al Pastor Luna, si nos abre la reunión con una oración de bienvenida. Con gusto, con gusto. ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí, adelante, Sí. pastor, adelante. Amén. Oremos, oremos. Bendito Dios, que en esta noche, Señor, tu presencia, tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor, sean revelados sobre nuestras vidas, Señor, que podamos recibir de los cielos, Señor, a través del vaso que tú has escogido, Señor. Unge sus labios, Señor, y como siempre, Señor, tu palabra edifica, tu palabra da vida, tu palabra fortalece y establece siempre, Señor. Ponemos esta reunión en tus santas manos, en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Le damos la honra, la gloria a Dios que nuestro pastor Heredia ya regresó a casa, se dio unas vacaciones que, wow, y Dios lo usó, y Dios siempre tiene un propósito. Y bueno, vamos a dar entonces la bienvenida al pastor Donny López. Él es de Guatemala y reside en el Vallejo, California. Yo me acostumbré al valle porque aquí todo es valle. Y bueno, el Señor le llamó desde muy niño, entonces él escoge sus vasos, él sabe qué tiempo tiene para hacerlo. Y es maravilloso cómo Dios tiene un propósito grande en cada persona. Y cuando nos dejamos moldear por Él, Él cumple su propósito en nosotros. A veces somos rebeldes y nos vamos por el camino equivocado. Pero como Dios tiene un propósito, hasta que nos jala la oreja, nos lleva al camino, entonces ahí sí tenemos que aprender y seguir adelante. El pastor tiene un tema precisamente sobre eso, el propósito de nuestro llamado. Eso es algo maravilloso, es algo que yo le pido siempre a Dios cada día. Señor, cumple tu propósito en mí. Es difícil a veces, no queremos, dice, aquí duele, por este lado no. Y hay personas que dicen, Señor, te quiero servir, pero por favor no me lleves a tal lugar. Pero el pastor Donny ha estado dispuesto y está listo para compartir con nosotros su palabra del Señor que Dios ha puesto en él. Entonces, bienvenido, Pastor Donny. Y a todos los pastores que están, bienvenidos. No se pongan celosos, que hay para todos. Adelante, pastor. Gracias, doy gracias a Dios en primer lugar por esta gran oportunidad que el Señor me permite. Y hablando de propósito, yo creo que el Señor pues
siempre tiene un propósito, un plan, una meta. No pasaba por mi mente que el Señor iba a tener este propósito de conocerles a cada uno de ustedes, pero el Señor a veces usa vasos quienes pone el sentir de unirnos. Qué precioso. Gracias al pastor José Luna, él es el que me invitó a reunirme aquí, y gracias también al pastor Heredia por aceptarme, agregarme ahí al grupo, y también pues nuestra hermana Rosa también, que el Señor pues lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes por este gran trabajo que han estado haciendo. No sé por cuánto tiempo lo han estado haciendo, pero es de mucha bendición en cuanto a la participación de cada uno de los que quieren, ¿verdad? Impartir el consejo de la palabra, y de gran bendición para cada uno de nosotros como oyentes. Como la hermana mencionaba, lo que yo quería compartir con ustedes es acerca del propósito de nuestro llamado. Meditando en mi vida personal, en primer lugar, yo creo que también en cada uno de ustedes tenemos, como se le dice, un récord, ¿no? Algo que ha quedado en nuestro corazón, en nuestra mente, desde que el Señor nos ha permitido venir a este mundo. Yo doy gracias a Dios porque yo he nacido en una familia que ha conocido del Señor, y ellos me han instruido en el camino del Señor. Y yo, meditando en Salmos capítulo 138, versículo 8, el salmista David dice este mensaje: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué precioso este consejo, este mensaje que yo leyendo, yo dije: Señor, mi vida es una obra. Señor, tú me creaste, tú por una razón has conocido el momento que desde que yo fui puesto en el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Y, y sabemos que cada uno de nosotros, Dios ha hecho un llamado, ¿verdad? Dios ha puesto algo en nuestras manos para que nosotros podamos trabajar en lo que el Señor ha puesto. Pero realmente meditando qué es un llamamiento, qué es un llamado, creo que Dios tiene ese momento al tiempo, ¿verdad? Que capta nuestra atención, enviándonos un mensaje personal en primer lugar, un mensaje específico para cada uno de nosotros, un mensaje que requiere a veces una decisión, una acción en nuestras vidas de nuestra parte. Dios nos da a entender sus mandatos con el fin de conducirnos a un propósito. A veces debemos de recordar que el llamamiento que Dios hace es personal, es individual a cada uno de nosotros. Siempre hace un llamado. Como yo le recalcaba, yo he venido de una familia que me han conducido desde pequeño en los caminos del Señor, pero también han habido personas que el Señor los ha rescatado, los ha encontrado, los ha sacado de vicios tremendos, de áreas peligrosas. Y así es como el Señor se glorifica, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito para cada vida y para cada corazón. Recordemos que si el Señor nos ha creado, ha sido por un propósito. Una de las cosas que nosotros ahora predicamos es acerca de la salvación, ¿no? Y gracias al Señor por esa gracia de la salvación. Él nos ha salvado, nos ha rescatado, pero aún nosotros continuamos todavía con nuestra caminata para no perder nuestra salvación, como dice este pasaje en Hebreos, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo creo que en estos tiempos nuestro plan, nuestro propósito es de guiar, de pedir el consejo de Dios para continuar, ¿verdad? Haciendo la voluntad del Señor.
quiero usar dos ejemplos acerca del ejemplo del rey Saúl y el salmista David. No, David era un muchacho, como la Biblia lo describe, y sabemos que el Señor tenía un propósito para cada uno de ellos. Dios, tanto como llamó al rey Saúl, también llamó a David, pero veamos las diferencias que hubieron ante estos dos reyes. Las diferencias que hubieron es que Dios los llamó para guiar al pueblo, ¿verdad? Para guiar al pueblo de Israel. Pero veamos algo que a mí me atrajo es en cuanto todos eran los líderes, eran los guías para este pueblo, para pelear por este pueblo, para llevarlos a la batalla y traer una victoria, ¿no? Pero la victoria venía del Dios real, que Él era el que daba esa victoria. Recordemos que en medio de aquella batalla con aquel gran hombre, aquel gigante, que estaban ahí peleando. Sabemos que el gran gigante pedía a alguien que lo fuera a enfrentar para esa victoria, para ver quién iba a ser el ganador, ¿no? En cuanto a esta rivalidad que había. Y llevaban varios días en cuanto a este enfrentamiento, pero algo que atrae a mí, a mi corazón, es aquel muchacho que allega a su padre lo envía, ¿verdad? Con unos quesos, unos panes, allegan allá con su hermano. Pero, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para este muchacho? Quizás David solamente obedeció el llamado de su padre: hijo, ve, lleva esos quesos, lleva estos panes para tus hermanos y ve a ver que todo esté bien allá. David muy obediente, un pastor de ovejas, allega, y él pues allega, ¿no?, a ver a sus hermanos y quizás empieza a escuchar el escándalo, los gritos de los enemigos, y sabemos que David fue uno de los que inmediatamente, siendo un muchacho, a él no le agradó en cuanto a las ofensas que habían para el pueblo, ¿no? Entonces, qué precioso es esta enseñanza para nuestras vidas, de que Dios es el fundamento de nuestros corazones. Solamente debemos del obedecer y el querer hacer, ¿no? Obedecer en lo que el Señor nos ponga en cuanto al camino que el Señor nos ha encomendado. Y sabemos que el Señor le dio la victoria al rey David, el muchacho que quiso pelear con el traje del rey Saúl. Él obedeció. Podemos entender la humildad que había en este muchacho, un corazón humilde. A pesar de todo, el Señor ya tenía un propósito para él. Y después de esto acontece todo, de que el rey Saúl desobedeció, y después de todo conocemos que el Señor nuevamente elige un nuevo rey, que fue David, y para todo fue para glorificar el nombre de nuestro Señor y dar a conocer que cuán dispuestos está cada uno, ¿verdad? Para salir a pelear, enfrentar a esos enemigos, pelear por su pueblo y dejarse conducir bajo la guianza de Dios, porque David, en primer lugar, yo creo que tenía esa esperanza, tenía puesta su mirada, tenía puesta su fe en Dios, porque inmediatamente él peleó y fue derribado sus enemigos. Y lo triste es cuando entró el celo, ¿no? Cuando entró el celo en el rey Saúl, cuando el pueblo le gritaba, ¿no? David mató a 1000, ¿verdad? Sus 10,000. Saúl mató a sus 10,000 y David a 1000, ¿no? Entonces podemos entender el mensaje que Dios nos da a nuestras vidas acerca de nuestras condiciones. Yo creo que el primer llamamiento que Dios hace al hombre, como les mencionaba, pues era acerca de la salvación, acerca de nuestra condición, cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros. Pero si el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha traído de las condiciones donde cada uno se encuentra,
ha sido por algo que el Señor ahora quiere glorificarse en medio de cada vida, ¿no? Y hay aquel pasaje muy conocido donde siempre se cita, ¿no? De que Dios ha venido por todo el mundo, pero también Dios mismo anunció en uno de los evangelios, en Marcos capítulo 16, su versículo 15, donde les dijo, id y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo creo que si el hombre o la mujer cambiada o cambiado por Dios se rehúsa a ejercer este llamado de Dios para dar ese mensaje de salvación a muchas almas, yo creo que esas almas se perderán. Esas almas, por algo el Señor nos ha llamado, Dios ha tenido ese propósito, nos ha sacado, pero cuán difícil es para hacer esa preparación, ¿no? Del llamado de Dios para nuestras vidas. Dios, en primer lugar, nos llama para prepararnos. Dios llamará a alguien que no esté preparado, porque Él en primer lugar lo dará a conocer ante el mundo, ante las personas, y Dios lo cambiará, lo transformará. ¿Y cuáles son esas cosas que Dios permitirá en nuestras vidas? A veces son circunstancias, por ejemplo, crisis, pruebas, adversidades, humillaciones, críticas, rechazos, ofensas, traiciones y menosprecio, ¿no? De la gente. Pero a pesar de todo esto, Dios lo permite porque Él tiene un futuro. Él nos quiere enseñar, Él quiere que dependamos de Él. Él aprobará nuestros corazones si verdaderamente lo estamos siguiendo o solamente hay una emoción, ¿no? En cada corazón. Otro pasaje más que yo les cito es en Job 23:10, donde Job dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Quizás el Señor muchas veces nos aprobará nuestros corazones, nuestras vidas, nos llevará en momentos difíciles donde a veces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Para que descubramos ese llamado que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque Él quiere cumplir un propósito en nuestras vidas, a pesar de todo lo que nosotros hayamos pasado. El llamado de cada uno de nosotros, quizás relatando de unas u otras maneras, nosotros hemos pasado por pruebas, por luchas, a veces incluso ponemos nuestra vida en las manos del Señor, que Él decida por nosotros qué es lo que debemos de continuar haciendo. Pero yo creo que Dios tiene totalmente nuestra vida en sus manos y Él quiere que nosotros solamente obedezcamos. También qué precioso este otro ejemplo acerca de Moisés. Cómo es que Dios empezó a trabajar con la vida de Moisés. Los padres eran temerosos delante de Dios. Sabemos que aquel Moisés que iba a nacer, ¿no? Iba a ser un libertador del pueblo de Israel. Pero, ¿qué es lo que el Señor empezó a hacer con este niño? Sus padres lo escondieron durante 3 meses. Después ellos ya no pudieron seguir ocultando a este niño y meditando en cuanto a todo lo que los padres pasaron, miedo, temor, pero ellos estuvieron dispuestos, en primer lugar, a desobedecer las normas, las leyes del rey de Egipto, ¿no? Que quería matar a todo aquel niño. Pero yo creo que Dios ahí tenía ya un propósito para este niño llamado Moisés, porque él iba a ser un héroe para libertar al pueblo que Dios iba a tener para llevarlo a un buen camino. Y muchas veces nosotros podemos considerarnos también en un camino donde el Señor nos lleva, donde el Señor nos puede llevar y muchas veces no entendemos el por qué. A veces hay duda, a veces
no entendemos las situaciones que cada uno de nosotros va a enfrentar, pero Dios hace el llamado a veces en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien nos llama por un teléfono, nosotros tenemos varias opciones, ¿no? Cortar la llamada o simplemente ignorar la llamada, pero cuando es Dios quien te está llamando, cuando es Dios que está tocando la puerta de nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer con ese llamado? En el texto que yo les menciono acerca del llamado de Moisés, vemos que ahí este hombre era un hombre que cuando Dios lo empezó a llamar, él empezó incluso a esconderse, ¿no? Cuando él estuvo peleando por su pueblo, él corrió al desierto, él pasó años en su cruzada de su preparación, ¿no? Fue al desierto por 40 años, incluso fue a pastorear las ovejas de su suegro Jetro, ¿no? Aún pastoreando a unas ovejitas que ni siquiera eran de él, pero Dios inmediatamente tenía un propósito para la vida de Moisés. ¿Cómo es que Dios lo atrajo? Cuando Moisés en medio del bosque, ahí en medio del desierto con las ovejitas, él ve aquella zarza ardiente, ¿no? Aquella zarza que no se quemaba, no se consumía, y él va inmediatamente, pero esto es lo que a mí me atrae, me agrada, que Dios tenía ese propósito por el cual Dios empezó a traer, Dios empezó a llamar la atención de Moisés para que se acercara ahí y pudiera escuchar la voz de Dios cuando lo llama Moisés, Moisés, ¿no? Qué precioso es aprender a escuchar el llamado de Dios para nuestras vidas, y yo creo que eso es lo más glorioso, porque muchas veces quizás nosotros nos hemos considerado como no podemos, Señor, que y ahora qué va a ser de nosotros. Esta carrera es difícil, Señor. ¿A dónde nos vamos a dirigir? Y lo mismo pasó Moisés. Moisés le hace el llamado y él en primer lugar se considera que no puede hablar, ¿no? Como un tartamudo, Señor. Yo no puedo, ¿por qué a mí me elegiste, Señor? ¿Por qué yo tengo que ir allá ante el faraón? ¿Y qué es lo que yo les voy a responder al pueblo de Israel si me preguntasen cuando Dios le dice, diles, yo soy quien soy, ¿no? Con esas palabras le responde a Moisés. Aún Moisés había duda en él después de un lapso de su caminata, de su carrera, de preparación, de sufrimiento, de pruebas, totalmente desde su niñez. Dios lo empezó a preparar porque Dios tenía ya un llamado para él. Entonces, yo doy gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha permitido a nuestra vida en el lapso de nuestra vida desde que hemos venido a este mundo. El Señor nos ha dado el gran privilegio y nos ha dado la gran oportunidad de estar en el camino donde estamos anunciando el Evangelio, anunciando a Cristo Jesús que ha muerto por nuestras vidas, porque cuántas vidas dependen de lo que nosotros hagamos, ¿no? A veces las personas ponen la mirada en cuanto a los pastores, en cuanto a las personas que tienen un cargo, y totalmente, ¿verdad? Nosotros debemos de ser ejemplo a todas aquellas personas que ponen su mirada, que necesitan a veces incluso un consejo de nuestras vidas, y a veces no tenemos ese consejo para dárselo, ¿no? A veces necesitamos el consejo de los cielos para impartir esa palabra que muchas personas necesitan, pero yo creo que Dios es el que pone esa palabra en nuestra boca, no somos nosotros. Solamente nosotros queremos obedecer el llamado que Dios nos ha dado. No somos nada delante de los ojos de Dios. Dios es el que pone reyes, el que quita reyes, y solamente por su gran misericordia
el Señor nos ha tenido, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y si el Señor pues nos ha permitido hasta el día de hoy estar aquí anunciando su palabra, predicando, testificando todo lo que Dios ha hecho, damos a Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es el que se merece nuestra gratitud de cada día en nuestras vidas. Entonces, amados pastores, yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por un desierto, ¿no? Ha pasado por un camino donde ahora nosotros podemos ver hacia el frente y ahora nosotros podemos ver hacia atrás, ¿no? Todos los problemas, todo lo que aconteció y quizás no había una esperanza, ¿no? Pero ahora nuestros ojos son puestos hacia adelante y solamente meditamos en las cosas que pasaron y decimos, ahora sí decimos, Señor, este es el propósito que tú tenías para mi vida. Señor, yo era como el oro, yo era como la plata que estaba siendo pasado por el fuego. Señor, tú me estabas puliendo, tú estabas podando este árbol, estabas cortando esas ramas que no estaban creciendo conforme tu voluntad, pero tú estabas, Señor, preparando nuestra vida. Amados hermanos, otro pasaje que yo les imparto en segunda de Timoteo capítulo 1, su versículo 10, segunda de Timoteo 1:10, Él nos ha salvado y llamado a una vida santa, no por nada que hayamos hecho, sino por su propio propósito y gracia. Qué precioso es meditar en la palabra aquí, sabiendo que Él nos ha salvado, que Él nos ha llamado a una vida santa y no por nada dice que hayamos hecho, o sea, nosotros no hemos hecho nada, sino es porque Dios ha tenido un propósito en su gracia para nosotros. El Señor ha escogido de lo más vil del mundo, de lo más despreciado, ha escogido Dios. ¿Y para qué? Para mostrar su poder en medio de cada vida, en medio de cada corazón. Si estamos donde estamos, es porque Dios ha tenido un propósito en nuestra vida desde que nosotros hemos venido a este mundo. Y con esto quiero terminar, amados pastores, en primera de Pedro, capítulo 2, su versículo 21. Pues dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que nuestro deseo de cada día es amar a Dios, es encaminar a otras personas. A veces puede llegar el orgullo en el corazón, ¿no? A veces el Señor puede permitir en nuestra vida que seamos instrumentos y a veces podemos menospreciar también aquel pequeño, aquel que está comenzando, aquel que quiere iniciar una carrera, ¿no? En vez de nosotros apoyarle, de poner nuestro hombro, de poner ahí nuestro brazo, apoyarle a que él continúe. Yo creo que ese es un propósito que Dios tiene, el cual Dios nos ha llamado para levantar a otras personas, para enseñarles, para instruirles con lo poco que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es de que esto es lo que yo les imparto, amados pastores, y gracias por este tiempo y que el Señor nos siga dando la bendición y la gracia para guiar donde quiera que nosotros nos encontremos teniendo, ¿verdad?, el propósito de Dios para nuestras vidas. Gracias, hermanos. Gracias por este tiempo. Pastor, muchísimas gracias de verdad por haber tomado su tiempo para compartir con nosotros esta maravillosa palabra que Dios ha puesto en usted para honrarle a Dios y para demostrar el propósito que Dios ha puesto en su vida y en la de cada uno que estamos aquí para escuchar. Entonces, ¿quieren levantar la mano o vamos nombrando a cada uno? Yo creo que el pastor Roberto tiene algo que decir.
Pastor Roberto Quiroz, Sí, hermana, sí, ¿me escuchan? sí, Bueno, los saludo con la paz del Señor en esta tarde. Disculpen, me conecté un poquito tarde, pero con respecto a lo que decía el pastor, ¿no? Un llamado, Dios, un llamado y con su propósito. Y hoy hay muchas cosas que suceden, ¿no? No sé, yo mientras el pastor compartía eso, el llamado y el propósito, hoy muchos hermanos jóvenes quienes se convierten y apuntan al púlpito, ¿no? Y muchos hacen esa, no sé, hincapié tal vez, algún día vas a ser un predicador, algún día vas a ser un evangelista. Y bueno, la Biblia dice, ¿no? El que anhela obispado, buena cosa desea, buena cosa anhela, ¿no? Es bueno anhelar esas cosas, pero eh, el propósito del Señor, yo digo que descubrir para qué te llamó, ¿no? Porque nos llamó para salvación primeramente, ¿no? Porque el deseo de Dios es que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, que todos los hombres sean salvos, pero no todos quieren ser salvos. Ahora, el propósito, el propósito es la gran pregunta, ¿no? Que en la cual muchos pueden equivocarse, muchos quieren equivocarse, muchos quieren conquistar el mundo, muchos quieren arreglar el mundo, pero sin embargo, tal vez ese no es el propósito para el cual nos llamó. Eh, Siempre le digo a los hermanos, le digo, descubramos la voluntad del Señor para nosotros, que, no sé, tal vez vamos a predicarle a 2 o 3 y bueno, tal vez esa es la voluntad del Señor. Una vez escuché la historia del profesor de Martín Lutero, un maestro que se sacaba el sombrero, escuché creo que del hermano Barclay, quien hizo ese comentario, decía que el profesor de Martín Lutero se sacaba el sombrero todos los días cuando saludaba a los alumnos. Y, y muchos le preguntaban, ¿pero por qué si usted es el profesor? Y este hermano dijo, porque uno no sabe delante de quién está, ¿no? Y qué tremendo que después un alumno de él, ¿no? Fuese el caudillo de la fe, ¿no? Martín Lutero enfrentándose ese tiempo, ¿no? A todo ese imperio, ¿no? Y ese fue el alumno de él. Entonces, cuando nosotros decimos el propósito es algo, yo digo que es algo que hay que meditarlo y ser temeroso, por causa de que muchas veces nosotros empujamos y empujamos para el lado incorrecto. Bueno, esta es mi acotación, ¿no? Y descubrir verdaderamente ese propósito tiene que ser el diario vivir del cristiano, el diario vivir de aquel quien ha empezado en ese camino, ¿no? Ya el Señor se irá marcando el camino, ya el Señor irá señalando lo que debes hacer, ¿no? Como sucedió con Pablo. Pablo se encontró con Jesús. Pablo no tenía un propósito con Jesús, pero Jesús sí tenía un propósito con él. Yo le enseñaré a él, ¿no? Yo le enseñaré a él y él va a ser instrumento útil en mis manos, ¿no? Entonces, y Pablo comenzó a descubrir ese propósito a través de los años, a través del tiempo. El Señor le fue revelando el propósito para el cual él lo había escogido, ¿no? La verdad que es un tema muy precioso para entenderlo, estudiarlo, ¿no? Y en estas reuniones sacarle el máximo provecho en cuanto a las opiniones, ¿no? Así que, hermana, eso es lo que tendría para acotar en esta tarde, ¿sí? Que el Señor los bendiga a todos. amén, pastor, muy valioso su aporte de verdad. Vamos a invitar al pastor José Luna. Bienvenido. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan bien? Bien, sí, está perfecto. Gracias, hermana Rosa. Dios la bendiga. Y un Amén. saludo a todos los pastores. He escuchado de principio a fin lo que el pastor Donny nos ha compartido hoy. Y pues hay algo que me gustaría, ¿verdad?, decir. Primero, en cuanto al pastor Donny, yo conozco al pastor Donny desde hace algunos años. Un hombre de Dios. Como él dijo, pues él y yo tenemos una bendición similar ahorita que lo escucho, que nacimos en el Evangelio.
venimos de familias piadosas. Yo también, como él, soy el producto de una familia piadosa, de una madre piadosa. Entonces, tal vez él y yo no tenemos grandes testimonios que contar, que éramos drogadictos, que estuvimos en la cárcel 10 veces y que matamos a 20 personas, pero Dios escoge, o sea, tal vez incluso en medio de nosotros aquí hay personas que tienen testimonios más impactantes, pero eso da pie a lo que él acaba de compartir, el llamamiento para cada uno. Y es lindo eso. El apóstol Pablo en Efesios, estando preso, le escribe la carta y dice, yo pues Pablo, preso en el Señor, les pido, les ruego, dice, que andéis conforme a la vocación a la que fuiste llamados. En otras versiones dice el llamamiento, ¿verdad? Que andéis dignos y conforme a la vocación, a ese llamamiento, a ese don específico que Dios les dio a cada uno, ¿verdad? Y Dios en la Biblia y en nuestro entorno nos hace ver cómo el Señor, pues a cada uno le da algo específico. En la palabra de Dios, a Abraham, para ser llamado el padre de la fe, el iniciador de algo, y su gran ministerio, bueno, ¿cuál fue? Moverse de lado a lado, de lado a lado, establecerse y criar un hijo. Y para que en ese hijo sean benditas todas las naciones, su simiente, ¿verdad? Cuando vemos Moisés, un llamamiento específico, sacar al pueblo y llevarlos hasta la ribera. Josué, tomar al pueblo desde la ribera e introducirlo a la tierra de Canaán. Cada uno un llamamiento específico y no hay que pelearse el uno por el otro. O sea, todos somos útiles en la construcción de Dios y eso, si entendemos eso y andamos conforme a la vocación, entonces cada uno de nosotros que somos martillos, serruchos, destornilladores y taladros, no nos vamos a andar peleando. O sea, el martillo no va a decir por qué yo no fui destornillador y el destornillador no anda teniendo celos del ministerio del taladro o del serrucho, entendiendo de que todos somos útiles en las manos del Señor, ¿verdad? Yo comparo a los pastores, el llamamiento para los pastores como la medicina. Los médicos primero todos tienen que graduarse de medicina general, de médico general. Después cada uno, si quiere, tiene ¿cómo le llaman? La especialidad. Entonces unos van a ginecología, otros para obstetricia con niños, otros para oídos y otros para esófago y otros para... Entonces cada uno, pero se va especializando en algo y así es el Señor con los pastores, sin dejar de tener el llamado general de pastorear, de apacentar al pueblo de Dios, de dar alimento, de mirar por las almas, de predicar a los necesitados, de llevar alimento, pero a veces nos hemos dado cuenta cada uno, ¿verdad? Como el Señor, hay ciertas áreas en las que nos usa más y somos un poquito más útiles. Hay gente que es preciosa en ministerios de cárceles, en ministerios de pobres, como hablábamos la otra noche, otros en evangelismo, otros en una visión misionera. O sea, cada uno se especializa en algo, ¿verdad? Pero qué lindo. Pero en cuanto a medicina general, pues todos estamos llamados a compartir el mismo campo. Entonces tenemos que entender eso y entonces ni siquiera vamos a tener pleito ni riña entre los pastores, sino que vamos a trabajar todos enfocados al cuerpo de Cristo. Pedro, voy a terminar. Pedro, el Señor cuando le llama, dice la Biblia que Pedro estaba tirando la red, Pedro estaba pescando y le dice, Pedro, ven, yo te voy a hacer a ti pescador de hombres, le dice. Y más adelante, pasando un poco más adelante, el Evangelio dice, y entonces vio también a Jacobo y Juan y dice que estaban remendando las redes. Note qué importante eso, Pedro pescando, tirando la red y Juan remendando las redes. Cuando pasa el tiempo más adelante, fue exactamente el llamado que ellos tuvieron en el ministerio del Señor. Pedro, yo te haré pescador de hombres, y ustedes saben, levantó la voz en Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas, después 5,000 personas, y Pedro, ese hombre, el que hablaba y pescaba. Pero vemos el ministerio de Juan remendando redes. Juan, según los historiadores, iba por las iglesias, edificando las iglesias, hablándoles del amor del Señor, curando heridas en el corazón del pueblo. Realmente el ministerio de Juan, hasta su muerte, que fue el último, se entiende, de los discípulos, era remendar las redes, lo que el Señor le encontró haciendo, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, que nosotros, hermanos, como pastores, podamos entender nuestro llamado. El apóstol Pablo, el ministro de Relaciones Exteriores del reino de Dios.
Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios por un apóstol Pablo que viajaba. Pero había un Epafrodito, un Epafras detrás de él. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que cuando él dice Epafrodito, el que me soporta para mis necesidades. Algunas personas estudiosos creen que Epafrodito era un hombre que tenía negocios y que era próspero y que ayudaba para los viajes misioneros con dinero. Del apóstol Pablo. Imagínense qué herencia de este hombre, ¿verdad? Colaborar, hacer negocios y cómo aportaba en el reino de Dios. No, es que no está predicando, no está haciendo nada. No, como decía el pastor Roberto, no, está haciendo mucho dentro de la vocación y del llamamiento que Dios le dio. Pastores, nuestras ovejas, también cada uno de ellos tienen un propósito y un llamamiento y tenemos que descubrir y tenemos que usarlos. Como dijo el pastor Roberto, no todos son para púlpito, ¿verdad? Pero hay ministerios de servicio y una frase que me ha estado golpeando mucho en este tiempo es: miembro que no se usa se debilita y se atrofia. Que nunca una ovejita, que nunca alguien que tiene el deseo de servir al Señor debajo de nuestro ministerio termine siendo atrofiado por falta de uso, como en el cuerpo físico. Si no usamos una mano, se atrofia. Que nunca un miembro que tiene ganas de servir al Señor se atrofie debajo de nuestro ministerio. Encontremos el propósito, el llamamiento para esa persona y ayudémosle a crecer en eso que Dios le ha dado. Ese es mi aporte, amados pastores. Gracias, Pastor Donny, y un saludo para todos los pastores. Amén. Valiosa palabra, pastor. Yo comparo el evangelio también con el cuerpo humano, como cada miembro tiene una función. Invitamos al pastor Johnny con su aporte. Gloria a Dios, gracias, sierva de Dios. Pastores, buenas noches. Aquí en mi hogar con mi familia y también con la familia de Dios, que son ustedes, ¿no? Bueno, siempre esa iniciativa que tiene Dios de llamar, ¿no? Esa iniciativa y poder ver también a través de la historia, ¿no? A través de un hombre como Abraham, siendo de otra cultura, de otro pueblo, ¿no? Lo escogió de un pueblo idólatra, lo cogió, lo sacó de ahí, ¿no? Y asimismo hizo una nación grande. Y también vemos también cómo Jesús llama a una diversidad de personas, de hombres que tenían algo muy en común, pues, ¿no? Primero que eran trabajadores, ¿no? Que nadie era ocioso, ¿no? Y otra que muchas veces vemos también escogió lo que quizá la sociedad rechaza, pues, ¿no? O la que la sociedad muchas veces no le presta importancia. Dice que Jesús escoge aún en ellos un gran potencial, porque Él los ve, pues, ¿no? Y asimismo, ahora en este tiempo, cómo la iglesia es llamada a través de la obra del Espíritu Santo, a través de Jesús, y cómo se derrama la presencia de Dios en la iglesia, ¿no? Y tenemos que tener es como una carrera de posta, o sea, en el Antiguo Testamento Dios llama, cómo podemos ver cómo Jesús llama, y ahora nuestro deber como iglesia, ¿no? Nuestro deber es de tomar esa posta, ¿no? ¿Para qué? Para poder anunciar y levantar el nombre de Jesucristo. Qué bien el pastor Donny, bien sencillo, bien profundo, muchas gracias. Y la verdad que hoy día diciéndole a Dios, ¿no? Estaba orando, diciéndole a Dios, ¿no? Un día muy especial para mí porque me encontraba leyendo la palabra y orando, y le decía a Dios, acuérdate muchas veces del llamado que tengo, ¿no? Como muchas veces
por las situaciones de pruebas que hablaba el pastor Donny, cómo va perfeccionando Dios el carácter de los hombres de Dios a través de las luchas y pruebas, ¿no? Y cómo Jesús también fue probado, pero para ser aprobado para la obra de Dios, para el llamado específico de salvar a la humanidad, pues, ¿no? Y yo digo, ver que cada uno de nosotros siempre vamos a tener siempre esas dificultades y esas pruebas y esas luchas, como Jesús la tuvo, ¿no? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque fue sin pecado. Y muchas veces, como seres humanos, muchas veces nosotros tenemos esa tendencia a fallar, a creer que nosotros somos los protagonistas y el centro de todo, pues, ¿no? Claro que Dios ama, ¿no? Ama su creación y nosotros somos la máxima expresión de su amor, ¿no? Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, pero el artífice de todo y tras bastidores, el triunfo que tengamos, los estudios que tengamos, si avanzamos en medio de una dificultad y pasamos la prueba, es a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y en el poder que el Espíritu Santo lo resucitó entre los muertos. Y ese es nuestro mensaje, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Y yo digo, gracias por hacerme acuerdo cada uno de este miércoles, que para mí estos días han sido muy rápidos para mí, muy rápidos, ¿no? Y yo ya quiero salir, ya quiero caminar, ya quiero irme corriendo, pero todavía estoy en un proceso en el cual digo y me arrodillo y me tiene muy sumiso el Señor ahora, porque era muy orgulloso y muy egocéntrico, aún siendo ministro de Dios, ¿no? Yo sé que ustedes no lo son, yo sí soy, perdónenme, ¿no? Pero yo digo, la forma del llamado muchas veces es reconocer y Dios mismo ahí en todo ese dolor es saber que Dios es el que nos levanta, ¿no? Tomó el pastor Donny a Hot Chuzo y digo, wow, qué mensajazo, ¿no? Digo, gracias, pastor Donny, por la palabra, y no lo quiero cansar, aunque quisiera hablar toda la noche, porque hablar con ustedes sí, de las cosas de Dios sí me da un agrado, un gusto enorme, ¿no? Y que Dios los bendiga a todos y se les quiere y les mando un saludo y un abrazo desde Ecuador, ¿no? Desde Quito, Ecuador. Gracias, pastor Donny, y gracias a todos por escucharme, ¿no? Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén. Estamos en proceso. Usted sígase puliendo que ahí va. Estamos en proceso. Amén, amén. Pastor Daniel Aguilar, le invitamos a compartir. Y luego el pastor Adrián, que está listo. Sí, buenas noches, consiervos, ¿cómo están? Saludos desde aquí de México, los que están recuperándose con el evangelista que acaba de hablar. Johnny, saludos, y a todos, saludos al apóstol Heredia, Ana Rosa, apóstol Roberto, Donny, José Luna, Adrián, apóstol Adrián, ya lo veo mejor. Saludos, hermanos. Bueno, estaba yo haciendo unas notaciones de lo que estaban comentando ustedes. Fíjense, es interesante ubicarnos, o me he ubicado cuando comienzo yo a entender mi llamado. Pastor Luna, todos los que están, Donny Luna y los que han estado participando, a Johnny, que participó, acerca de que el llamado que nos hace Dios
Creo que todo comienza por una visión del Espíritu Santo hacia nosotros. Los textos están claros en el caso de Juan el Bautista, sino antes de que Juan el Bautista ya creciera y se desarrollara el ministerio, ya estaba declarado lo que iba a hacer, o quién iba a hacer, realmente quién es realmente el ministerio, el trabajo, lo que iba a ocurrir en Juan. Y me llama la atención cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, milita en las profecías que se te han hecho. O sea, quiere decir que cuando a mí me hizo el llamado del Señor, yo no quería. Yo creo que no sé si a usted le pasó, dice, no, ¿cómo? Y los ejemplos de cuando empieza el proceso de enfermedad o el proceso de algunos problemas económicos, personales, pues empieza el trato de Dios, ¿no? Hacia nuestras vidas. Pero creo que el llamado que yo recibí fue así, en un Trix o en un santiamén, o sea, que ya nada más como que desperté el nuevo nacimiento y dije, ahora ya estoy aquí en la iglesia alabando al Señor, ¿no? Ya de repente cargaba mi Biblia, ¿no? O sea, ¿cómo el Señor hace una obra tan poderosa que nos lleva, nos endereza, nos transforma, nos limpia, bueno, hace todo lo posible en ese llamamiento, que estemos preparados, estemos capacitados, estemos en ese desarrollo, donde llaman proceso, y que finalmente nos dan una comisión, una asignación. Todos estamos aquí, no estamos por accidente, ¿no? A veces dudamos, ¿será que tú me has llamado, Señor? Y solo que he aprendido es estar en espera. No tiene mucho que de repente me llama un pastor aquí de un municipio, a una hora está aquí en el estado de Morelos, y me dice, oye pastor, quiero que prediques en mi iglesia. Y yo me quedé sorprendido, pues ahora el Señor me va a sacar de aquí para ir a predicar, ¿no? Y así todos los planes, el plan, o sea, el que hace de tu vida, el que hace que tú des fruto. ¿Sabes? Cuando Pablo dice que andemos en las obras que él ha preparado de antemano. O sea, creo que todo lo que me ha pasado, ya no puedo yo planear nada. Y no quiere decir que no tengamos orden, ¿no? Disciplina, planeación también. Pero en cuestión de a dónde ir, como les decía, la palabra esa todos conocemos, como que somos como el viento, ¿no? A eso me refiero. Que no sabemos a dónde va ni a dónde viene, ¿no? Así es todos los que somos nacidos del Espíritu. Entonces, es interesante profundizar en esta identidad que Dios ha puesto en nosotros, el caminar, el saber que solamente me tomó, así como el apóstol Pablo iba según dicen, iban en su caballo hacia Damasco a solicitar permisos para seguir persiguiendo cristianos, ¿no? Y en este momento ahí lo detiene, ¿no? Y le cambia el rumbo de vida. Eso es lo que a mí me ocurrió, ¿no? Nada más me cambió mi rumbo y cambió todo. Ya el momento ya no era el mismo, pero lo que quiero comentarles es que finalmente desde ese principio, ya a partir de ahí ya no hay nada, ya no es casualidad, todo plan, todo desarrollo, todo lo que el Señor está haciendo en nosotros, ya es ganar terreno en nuestro corazón para que nos demos cuenta que Él es el que nos ha llamado. Y hay un versículo que dice aquí para terminarles en decirles, dice que llegará el momento, aquí lo estaba yo anotando, que llegaremos a discernir la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, es en donde nos damos cuenta si realmente tú le sirves a Dios. Hay que seguir orando por las ovejas, por los líderes, para que ese proceso en el cual yo entré o entramos, ellos también entren. Que todas estas cosas son pendientes de parte de Dios en una formación llegar hacia una estrategia y ver la gloria de Dios en dar fruto, tanto de espíritu como el fruto del ministerio, en ver cómo se va haciendo grande cada vez, ¿no? Se va engrandeciendo. Y son por promesas ya preestablecidas. Me acuerdo que en el 2008 llegó un profeta y me dice, oye, Daniel, el Señor te está llamando a ser apóstol y tú vas a ser guía y vas a ser consejero de pastores. Desde luego que me entró de un oído y me salió por acá, ¿no? Pero conforme pasó los meses, el Señor empezó a capacitarme, ¿no? A entrenarme, a entender qué es eso, porque yo no lo entendía, ¿no? O sea, todo llamado, el Señor ya tiene algo ya preestablecido. Por más que quiera yo salirme, por más que quiera yo hacer más allá, yo he intentado hacer otras cosas dentro de lo que significa ministerio de otros ministerios, no me deja. Ya él ya tiene algo asignado y es una asignación poderosa. Que Dios le bendiga a mis amados hermanos y un fuerte abrazo. Amén. Gracias por su aporte, pastor. Y de verdad, pues Dios tiene un propósito en cada persona. Así que por más que vayamos por otro lado, no esperemos que la ballena nos coma. Pero bueno, vamos a dar la palabra al pastor Adrián, que está bien dispuesto en esta noche. Amén, amén, amén. Muchas gracias, ministra Rosita, y también gracias por la palabra, Doni, y Amén. gracias a Dios también por cada uno de los compañeros de la fe, compañeros de milicia. Y también estoy viendo aquí un Epafrodito. También agradecer al pastor José Luna. Gracias, pastor, por su apoyo. Hemos recibido. Bueno, estamos ahorita haciendo los análisis. Pronto a la operación. Y entonces tener este tiempo con ustedes de verdad es de mucho ánimo, ¿no? Y sobre todo recordarlo de dónde nos ha llamado Dios. Como decía, ilustrando el pastor José Luna, cada vez que le escucho me asombra, ¿no? Todo su bagaje, su experiencia y su teología de ilustrar las cosas, ¿no? Decía el testimonio, ¿no? Coincidimos con los testimonios, porque también yo cuando iba a la iglesia y decían testimonios, y todos decían yo era esto, yo era aquello, y yo no salía adelante en el culto, porque también venía de familia cristiana, y yo no había, y me había entregado de niño al Señor. Y yo decía, ahora, ¿qué voy a decir, no? Más era la vigilia, más, porque eran más horas, todos salían. Ya, bueno, los que tenían buena voz podían cantar, ¿no? Y yo no tenía nada, ¿no? Entonces, los hermanos me decían, el pastor no ha hecho nada como el pastor Adrián, no ha hecho, le falta convertirse, ¿no? Entonces yo salía más frustrado a orar más, a buscar más de Dios, ¿no? Así que no tenía nada que contar por lo que habíamos entregado nuestra vida al Señor desde niño, ¿no? Pero era una iglesia donde siempre, todos los días teníamos culto, ¿no? Los sábados teníamos vigilia y los domingos ayuno, ¿no?
yo prácticamente vivía en el templo ya. Mis padres me decían, ya mejor lleva tu cama, lleva tu casa, lleva todo ya al templo, porque estaba uno, yo quería dejar la escuela, dejar todo ya, ¿no? Porque era el hecho de que Cristo viene y había que servir a Dios, ¿no? La urgencia del evangelio y así. Muchas cosas, ¿no? Pero respecto al tema de otra vez cuando el pastor José Luna decía que uno es martillo, yo estaba diciendo mi ministerio es de lija, ¿no? Porque no, uno no cae bien, ¿no? Y siempre le preguntaba al Señor, pero ¿por qué no me ha dado un ministerio de aplauso, un ministerio más asequible, ¿no? Protocolar, y era un ministerio a veces muy frontal, ¿no? Pero que ya al menos en el Señor entendí, ¿no? Que cada uno tiene su llamado, pues, ¿no? Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo de Egipto, ¿no? De la esclavitud, ¿no? De la servidumbre, de todo ello, ¿no? Moisés fue llamado para eso, ¿no? Noé también, ¿no? Tenía su llamado especial, ¿no? Y así cada uno de nosotros tenemos llamados especiales de parte de Dios y que eso nos permite ser uno, ¿no? Nos permite que podamos estar en unidad, ¿no? Como ahora en la plataforma que estamos, ¿no? En unidad. Y en los proyectos que tenemos, ¿no? Los proyectos que el Señor nos va uniendo, nos va dando la forma para hacer la obra de Dios, ¿no? Entonces, dentro de esos proyectos, el Señor va canalizando, ¿no? Y segundo, que no hay competencia, ¿no? Y tercero, que cada uno es único, pues, ¿no? O sea, cada uno, no hay dos Heredias, ¿no? No hay dos Johnnys, ¿no? Cada uno tiene su ADN, ¿no? Tiene su marca personal. Y en ese sentido podemos edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Ese es el llamado primordial que nos da el Señor, de edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? En mi caso, desde muy joven, Dios me preparó de manera interdenominacional, ¿no? A través de los jóvenes, a través de campamentos, a través de escuelas teológicas. O sea, mi pasión por de servir al Señor es mirar el cuerpo de Cristo, ¿no? No una denominación, ¿no? Bueno, he tenido la gran bendición de trabajar con la Iglesia Bautista, ¿no? Bautista, Asamblea de Dios, Pentecostal, carismático, ¿no? Ya ni sé qué soy ahora, pero por lo menos estamos sirviendo al Señor, ¿no? Más me considero como un discípulo de Cristo, ¿no? Un discípulo de Cristo es servir, ¿no? Mi trabajo es más servir que es el servicio, ¿no? Ayudar a los pastores, sobre todo. Hemos sido pastores principales también, pero más me siento feliz cuando estoy ayudando al pastor ahora, sobre todo a los pastores jóvenes que se dejan ayudar, ¿no? La hacemos bien, ¿no? Y en ese sentido, podemos nosotros ver, ¿no? Ese edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? No para algo personal,
Con tal que haya sustento y abrigo, como dice la Biblia, gloria a Dios, ¿no? Y en segundo lugar, también darle la gloria a Dios, ¿no? Todo el llamado que Dios nos ha dado, esos dones, esa unción, nos ha dado su presencia, nos ha llenado de su Espíritu Santo, es para la gloria de Dios, ¿no? Todo lo que hacemos, esa grandeza de Dios en nuestras vidas, es para la gloria de Dios, ¿no? No somos nosotros, no, es para el Señor, ¿no? El Señor sea glorificado. Y en ese sentido, yo creo que el llamado de Dios que nos ha dado es cuando siempre recuerdo a un pastor de experiencia, me decía: Adrián, cuando estés en la cumbre en el ministerio, mira el valle, me dijo, mira abajo. Y cuando estás en el valle, cuando estás abajo, mira la cumbre, dice, ¿no? Eso me dijo hace 30 años, ¿no? Y esa dinámica me ha ayudado mucho de poder en esa balance estar en el ministerio, ¿no? Y poder predicar un grupo pequeño o predicar multitudes, ¿no? He tenido la bendición de predicar a miles, pero también mi trabajo siempre ha sido en grupos pequeños. Y voy a enseñar también en universidades o facultades de teología, o también he enseñado a nivel de iglesia local. No me hace más, no me hace menos tampoco. Pero lo importante es servir a Dios, ¿no? Servir. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Sí, Amén, pastor, amén. yo considero que lo más bonito del Evangelio es eso, poder estar dispuestos a servir en el momento que sea, donde sea y a lo que sea, porque el siervo debe ser así, no que porque somos A o B tenemos que quedarnos ahí. No, el momento Dios lo prepara, y lo bonito que dio muchos ministerios. Y Él tiene el propósito para cada ministerio. Entonces, Dios es maravilloso. Pastor Morales, ¿está usted disponible hoy? Muchísimas bendiciones. No puedo ahorita. Pido mil disculpas. Estoy trabajando de emergencia. Cumpla su ministerio. Estoy trabajando ahorita por emergencia del trabajo. Me pidieron venir, pero no pude entrar a la reunión, pero les envío un abrazo. Les presentamos al Pastor Morales porque muchos no lo conocen. Adelante, Pastor Heredia. Toda la palabra suya con despedida. Gloria a Dios, gracias Pastor Tony por su mensaje esta noche. Amén. Hablando del llamamiento que Dios nos llama a cada uno de nosotros, no nos entrena, nos adiestra el Señor, nos envía Él, nos va educando dentro de la diversidad del ministerio, nos va promoviendo tal vez también en diferentes etapas de la vida del ministerio. Y quiero aprovechar para hablar un poco de nuestro llamamiento a esta plataforma de cosecha intercontinental. Al iniciar hace 2 o 3 años atrás con el pastor, mi amigo el pastor Adrián Espinosa, y Johnny, mi amigo Ortiz, que hemos viajado y hemos estado juntos, hemos convivido, hemos discutido también, hemos tenido amigablemente, ¿no? Amigablemente hemos discutido por nuestro temperamento y nuestra apreciación dentro de lo que es la obra del Señor. Vale a redundar porque venimos de diferentes experiencias, venimos de diferentes contextos, pero lo bueno que
cuando buscamos la unidad del espíritu, ¿no? Podemos mantenernos por encima de nuestras diferencias, mantenernos en el propósito de parte de Dios, mantenernos en el propósito unidos en el plan de Dios. Y siempre nuestro propósito es cumplir el gran mandato del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y parte de ese llamamiento es esta plataforma, ¿no? Que se predique la palabra y a través de diferentes seguidores que podamos tener en las redes sociales, la gente vaya siendo discipulada, vaya siendo adiestrada. Muchas personas que puedan estar con inspiración de un llamamiento puedan ser también encaminadas para la gloria del Señor. Entonces nos reunimos los tres y empezamos esta reunión, los tres, a veces 4, a veces 5, a veces el pastor Adrián. Yo estoy acá en Argentina, ahora nuevamente estoy acá en Argentina. Yo acá en Argentina vivo hace 9 años, pero por situaciones de salud siempre he estado metido acá en mi casa. Y el pastor Adrián se hacía las conexiones, ¿no? Para invitar pastores, me decía, pastor Heredia, fulano, ya le digo, bueno, está bien. Le digo, sultano, pues ya Heredia, pastor Heredia, está bien, ya bueno. Y abríamos los espacios para que otros pastores participen en esta plataforma. Y el pastor Johnny siempre estaba con la exhortación, ¿no? Pero dice, pastor, pero permanezcan, ¿no? Unos iban, otros venían, otros se quedaban, otros no. Así que se fue quedando el pastor Daniel, el pastor León de Judá. Nos conectamos con mi amiga la hermana Rosa, que es colombiana, misionera en Miami, y venimos de un contexto también de estudiar juntos diferentes temas. Trabajamos juntos en diferentes espacios dentro de lo que es las escrituras, con relación a los libros, con relación a otras promociones de promover otros escritores y promover algunas revistas digitales y unas escuelas también digitales. Y bueno, como ella también es una mujer de Dios, se comprometió a trabajar con nosotros. Pero quiero compartir con ustedes este llamamiento porque el año pasado tuvimos una oportunidad de que esta plataforma tuviera un espacio en el canal, un canal cristiano aquí en Argentina, tal como lo hacemos ahorita, ¿no? Tal como lo hacemos ahorita. Y yo conversé con los pastores, como converso con ustedes, sobre esa oportunidad, algunos detalles que teníamos que nosotros hacer para que yo haga el piloto, porque tenía que mostrar el piloto, ¿no? Al pastor de este canal, para mostrar el piloto, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo y generarnos un espacio en una televisión cristiana acá en Argentina. Bueno, en el proceso parece que no fui un buen comunicador al respecto y bueno, las cosas no se dieron. De igual manera, en este espacio, ¿no? Que nuevamente estamos iniciando en este año, les comenté la vez pasada que mientras nos reuníamos, tenemos que tener las cámaras prendidas. Las cámaras prendidas durante toda la proyección de esta reunión. Agradezco al pastor Roberto, ¿no? De que iniciamos esta noche, bueno, hasta el final. ¿Por qué? Porque yo estas reuniones las edito y las grabo y las mando a las diferentes redes sociales que navegan en la web para que la palabra siga corriendo, ¿no? Que la palabra siga corriendo, la enseñanza siga corriendo, la comunión entre nosotros y el diálogo que se dé en este programa de los miércoles, como también los viernes, siga corriendo donde Dios nos permita llegar, y donde Dios permita llegar, para de esa manera, en el espacio que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, como ministerio, podamos influenciar, para consolar, para motivar, para mantener ese espíritu de unidad, ese espíritu de compañerismo, ese espíritu de
crecer mutuamente dentro de una relación ministerial y dentro de una relación de armonía, para testimonio, como contaba el pastor Luna, ¿no? Con su primera apreciación, ¿no? Cómo era cuando él vio, ¿no? Cómo los pastores se unían para hacer campañas, cómo los pastores se unían para ayunar, cómo los pastores se despojaban, ¿no? De su dependencia, tal vez doctrinal, dependencia denominacional, para trabajar dentro de la obra del Señor con un propósito, ¿no? De compartir la palabra, compartir el gozo, compartir la gracia para alcanzar otras almas para Cristo, ¿no? Y esto es un desafío para nosotros, ¿no? Dentro de este compañerismo, de esta plataforma, ¿no? Dios nos ayude para que contribuyamos bajo este desafío, ¿no? Mantener la unidad, a compartir y mantener el objetivo, ¿no? Que es el ministerio que Dios nos ha conseguido, ¿no? Para que podamos influenciar y tal vez ser una luz, ¿no? De que por encima de nuestras denominaciones, por encima de nuestras doctrinas, por encima de nuestro contexto tal vez de formación, podamos mantenernos en unidad en el Espíritu Santo, ¿no? En ese llamamiento santo que es un cuerpo, un espíritu, un Señor, un nombre, ¿no? Y un cuerpo, ¿no? Como dice las Sagradas Escrituras. Así que yo estoy muy agradecido por cada uno de ustedes, amados pastores. Yo acabo de regresar de Perú, donde por la gracia de Dios llegué hace 2 meses y medio a Lima. Cuando llegué al aeropuerto, yo estuve con un infarto respiratorio bajando del avión en Lima. Estaba saturando 78. Cuando viajé al interior, viajé con el pastor Adrián al interior del país, y en mi viaje a las alturas de Lima estuve sufriendo una presión respiratoria, ¿no? Subimos a una altura. Durante ese proyecto de esa altura, Adrián estuvo conmigo, y todo ese proyecto de una altura en Huánuco, yo no tenía apetito, no podía comer, porque me faltaba el aire, ¿no? Hasta que llegamos a Tingo María, comencé a comer, llegué a Pucallpa, verdaderamente, a veces discutimos con Adrián, porque dice, ¿tú cómo puedes vivir así, no? ¿Cómo puedes vivir así, no? Así que sin te preocuparte por la plata, no tienes agenda, tú no sabes lo que te espera mañana. Y bueno, son cosas que tal vez dentro de mi contexto de vida en el Señor no tengo esa formación, sin desestimar a otro, ¿no? Pero ruego a Dios, amados pastores, estoy muy contento con ustedes por la cobertura que nos están dando dentro de su tiempo. He llegado con mi esposa, con mi hija, con mi nieta de Lima, ¿no? Verdaderamente todo este trayecto ha sido bien milagroso, porque hasta ahora nos estamos maravillando cómo Dios ha suplido los pasajes, porque yo no tenía pasajes para ir a Lima, y un pastor de Uruguay se contactó conmigo, me dice, Heredia, ¿quieres ir a Lima? Sí, le digo, pastor. Entonces me dice, déjame pegar unas llamadas. Él de Lima llamó a unos pastores, a unos hermanos de Lima, a unos misioneros que están en Nueva Jersey. Ellos recolectaron una ofrenda, me dice, pastor Heredia, esta es ofrenda para que se vaya a Lima. Hasta la fecha inicia de ida, inicia de regreso. Después yo estaba en Lima, y faltando una semana que habíamos pagado una fecha para que viaje mi familia, tampoco teníamos pasajes para cubrir sus pasajes. Entonces una señora que es dueña de una agencia, le dijo a mi esposa, no, bueno, yo voy a pagar sus pasajes y ustedes 3. Así, sin conocernos, ¿no? Y después mi esposa me dice, habla con la señora que va a comprar nuestros pasajes, ¿cómo le vamos a pagar? Yo le digo, señora, ¿sabe qué? No tengo cómo ahorita financiar los pasajes, voy a tener un ingreso, le digo, en febrero de tanto, le digo así. Mire, señor Heredia, me dice, yo hablo con su esposa y he escuchado su voz de su esposa. Yo sé las personas cuando yo solamente sé escuchar la voz. Y cuando escuché la voz de su esposa, sé que esa mujer no me va a fallar. Así que no se preocupe. Y gracias a Dios por enviar a mi esposa, mi hija y mi nieta con un pasaje que compró una señora que hasta ahora no conozco.
Pero Dios ha sido tan bueno, tan fiel para en este viaje y me siento muy desafiado en el Señor para compartir más, con mayor devoción, la palabra, con mayor compromiso, el ministerio, con mayor dedicación dentro de lo que Dios demande de mi propia vida para la obra del Señor. Así que, amados, gracias por este tiempo, gracias, Pastor Donny, por esta palabra. Así que oremos para seguir con esta armonía los días miércoles y viernes, para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este buen tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por el compañerismo del pastor Luna, por el pastor Ortiz, por Johnny, Señor, que tú lo tengas con bien, Señor, recuperándolo de sus piernas, Señor. Gracias por Alexandra, sus hijos, Padre amado. Gracias por el pastor Antonio, Señor, allá, Señor, en este pueblo, Señor, de México, Señor. Gracias por su ministerio, por su fidelidad, Señor. Gracias por el pastor Daniel Aguilar, Señor, por este varón, Señor, que siempre nos está acompañando, Padre, a pesar de sus actividades, oh Dios, de su trabajo, Señor. Gracias por la hermana Bernarda, Señor, de Colombia, que se une, Señor, gracias a tu buena voluntad, oh Dios, porque tú produces el querer y el hacer, Señor, con tus propósitos divinos, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, gracias por la recuperación de la salud de tu siervo, el pastor Adrián Espinosa, Señor, el cual lo bendecimos y sabemos que tu mano está sobre él y sobre cada uno de tus siervos, Señor, en esta noche y los que vendrán, Señor, después de lo que tú vas haciendo, Señor, a través de esta plataforma y todos los que nos puedan escuchar a través de las redes sociales, Señor, en Asia, en México, Señor, en Francia, en Italia, Padre. Gracias porque todos están siendo un canal de bendición, una antorcha resplandeciente en las tinieblas, Señor, de este mundo, pero gracias por sus ministerios, gracias por su familia, gracias por su tiempo, gracias, oh Dios, por su ofrenda que dan, Señor, de alguna u otra manera, Señor, con su virtud de sus ministerios, Padre. Oh Dios, engrandece, Señor, tu nombre en medio de cada una de sus asignaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados pastores. Gracias por su tiempo. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, bendiciones. Claro, ministro José.